realmente el placer y el gusto, y quiero realmente agradecerle públicamente el que esté con nosotros compartiendo. La doctora Sonia Romero, quien estudió en Francia, realizó trabajos de campo para la maestría en el país berebere y para el doctorado en el Gran Argel, en el norte de África. Es ex docente e investigadora full-time de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, actual directora del programa Antropología y Salud, editora de varias revistas científicas, entre ellas el Anuario de Antropología Social y Cultural del Uruguay y la Revista Uruguaya de Antropología y Etnografía. Fue docente mío, así que para mí es un placer contar con su larga trayectoria en esta temática y su experiencia. Y bueno, y tuvimos un problema con una computadora, así que vamos a intercambiarnos con Sonia, así que las dejo con la ponencia que ella va a realizar, que es sobre dos médicos de campaña, Barry Davidson y Roberto Butón, y va a hablarnos de sus trayectorias de adaptación cultural. Con Sonia los dejo. Cuando yo tengo una cosa para mostrar, la pongo frente a la computadora y se ve. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en realidad no es así una ponencia con todas las letras, porque si no tendría que leerlas, y esto si no se hace un poco denso, si uno se pone a leer trabajos, entonces va a ser una presentación más animada, espero. Elegí este tema de estos dos médicos de campaña en el sentido de que son dos figuras que son casi contemporáneas, nacen en fines del siglo XIX y desarrollan su actividad profesional en el campo en Uruguay, en distintos lugares, pero hay un periodo en el que uno está en Santa Clara de Olimar, en el departamento de 33, y el otro está en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera, y son prácticamente contemporáneos. Tienen 20 años de diferencia entre el nacimiento, en fin, fallecimiento de uno y de otro, pero son contemporáneos. Es como, representan como un espíritu de época, cómo se ejercía la medicina en esa época y en esas condiciones. Entonces voy a empezar con Roberto Butón, aclarándoles que hay una publicación, para mostrarla la pongo acá, ¿la ven? Esta publicación que hemos hecho con el programa de Antropología y Salud de la Facultad de Humanidades. Es una publicación del 2017 y justamente surge de una presentación que hicimos también en el Museo de Antropología, un EFI del curso de Etnología General, y vinimos a presentar distintos trabajos acá en el museo, y yo en esa ocasión hablé de Roberto Butón, porque el título era, el disparador, digamos, de ese EFI era Medicina Popular, Viejas y Nuevas Prácticas. Y justamente lo que me interesó mucho de este médico, de Roberto Butón, que ahora le voy a dar los datos biográficos, fue que él, cuando, ¿me alcanzaste ese libro, por favor? Fue a trabajar a Santa Clara de Olimar, se dedicó a hacer anotaciones, lo que sería como anotaciones etnográficas, pero él no era etnógrafo, era médico, pero anotó usos y costumbres del medio rural, y en particular hay un par de capítulos que refieren a cuestiones que tenían que ver con recetas, curaciones, tratamientos que él encontraba, y algunos apuntes que yo los tomé y los analicé del punto de vista, algo así como de etnografía comparativa, una cosa así, de las cosas que encontró Butón. Este es el libro de Butón,
El título es La vida rural en el Uruguay, Roberto J. Butón, prólogo y ordenación de Lauro Ayestarán. Fue publicado por Banda Oriental en el año 2014 y yo tomé uno de los capítulos que refiere a supersticiones, creencias, remedios y plantas medicinales. Y sobre eso es que hice el trabajo. Bien, ahora les doy datos biográficos de Roberto Butón. Roberto Butón nació en 1877 en Montevideo. Bien, tenemos el PowerPoint. Sí, hay un PowerPoint, ya me había olvidado. Ahí está. Bien. Es que yo estoy acostumbrada a hablar, ¿no? Entonces el PowerPoint no me va a dejar hablar. No, tú habla tranquila que... Ay. ¿Hay solo 7 personas? No. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, Yo te lo paso. Excelente. lo bajamos. Bueno, el interés, bueno, ahí está la fecha de nacimiento. Luego va a este dato biográfico que él pierde a su padre siendo muy chico y lo mandan a pasar un tiempo al campo, a la casa de un tío, en el departamento de Florida. Y aparentemente esa experiencia lo marcó muchísimo porque desarrolló como un gusto muy profundo, muy sentido por todos los usos y costumbres del campo. Entonces va a tener periodos en que va a volver a Montevideo, se inscribe en la Facultad de Medicina, abandona, se va para el campo y vuelve, bueno, en definitiva vuelve y termina los estudios de medicina en 1912 y ya en 1913 se va a radicar a Santa Clara de Olimar. ¿Lo bajamos? Bueno, esos son los datos. Esta es una foto de Butón con su esposa, Gabriela Truy, yo lo pronunciaría Truy, no sé exactamente cómo lo pronunciaban, que de Buenos Aires, no sé en qué momento la conoció y cómo la trajo. La cuestión es que este montevideano y esta porteña se radicaron en Santa Clara de Olimar y allí vivieron muchísimos años y él ahí va a ejercer sus años de medicina. Acá hay un error, dice 30 años, recorrió los departamentos fronterizos, no son 30 años, no llega a 30 años, debe pasar. Bueno, acá hay imágenes de Butón, que le gustaba obviamente vestirse de gaucho, pero con cierto requinte, digamos. Sí. No tuvieron hijos, pero en la casa criaron hijos, protegieron niños, bueno, en fin, una vida bastante de apoyo a la comunidad, digamos. ¿Ah? Bien, estos son los datos biográficos. En el año 31 tiene una enfermedad cardíaca, digamos, y entonces vuelven a Montevideo y ya no regresa al trabajo en Santa Clara de Olimar. Y es sobre el final de su vida, él va a fallecer en 1940, acá está la fecha, va a recoger todas estas notas que luego serán publicadas y también recogió una colección de objetos que están en este momento en exposición en la Casa de la Valleja, en el Museo Histórico en la Casa de la Valleja.
porque bueno, ahí es donde aparece todo este interés por la cuestión de la vida rural. Bien, seguimos esto, ahí aparece el libro. Este es un afiche que lo reproduje acá, porque es el afichito de la actividad que hicimos acá en el Museo de Antropología, ¿verdad? Donde de las prácticas populares de atención a la salud, tradiciones y actualidad. Eso es una recordación. Bueno, bien, entonces acá de alguna manera sí voy a leer estas partes donde yo planteo esta genial idea que tuvo Butón de registrar las prácticas populares de prevención, sanación y atención en el país rural, que son como notas diríamos, únicas, como que no hay demasiados registros de qué sucedía en términos de atención a la salud en el país rural de esa época, ¿verdad? Bueno, más allá de saber que sí, que era muy difícil y todo eso, pero en fin. Entonces, leyendo mucho sus notas, entonces me despertó el interés antropológico porque también lo asocié con el nombre de este otro que aparece, que es William Hudson, que es un escritor nacido en Argentina, pero se radicó después en Inglaterra y era de familia de origen inglés, y Hudson escribe La Tierra Purpúrea, que es maravillosa crónica de lo que era el Uruguay rural de esa misma época, o fueron casi contemporáneos también. Por acá anoté las fechas de Hudson. Hudson nace en Argentina en 1862, fallece en Londres en 1922. Vivió 60 años, Butón vivió 63 años, fueron más o menos contemporáneos. Y si ponen los libros juntos, y ponen las vidas juntas, estas que estoy recordando, Hudson, Davidson y Butón, como que nos dan una imagen sumamente importante de lo que era la campaña del Uruguay en ese momento, ¿verdad? Ese es un tema que a mí me interesó mucho desde el punto de vista etnográfico y antropológico. ¿Por qué? Porque vuelvo a Hudson, a Butón, vuelvo a Butón, porque él no se va a limitar a hacer consultas médicas en Santa Clara de Olimar, sino que recorre todo un amplio, digamos, campo, territorio alrededor de esa zona, y va adentro de los ranchos, va a las estancias, va a todos lados, y va o a caballo o en lo que había en ese momento, que era un sulky, ¿no? Y atiende, obviamente, emergencias de todo tipo. Pero hay algunas cuestiones que yo destaqué porque me interesaron del punto de vista de, bueno, esto, que Butón registró lo que vio o escuchó, con detalles necesarios y pulcra claridad. No tiene juicios de valor. En ese sentido digo que es casi una escritura etnográfica. No juzga lo que ve, no dice esto es errado, esto es una creencia, no, lo registra nada más. Y no arriesga interpretaciones. Entonces, eso es muy valioso para trabajar sobre esos capítulos. Y yo les voy a leer, a reproducir algunas cuestiones. Bien, esto es otra cuestión sobre la que me quiero detener, que surgen de las notas de este médico rural o de campaña y de las observaciones que hizo. Que a través de todo esto, tenemos la certeza de que en el Uruguay de esa época, en la campaña, primero, la campaña estaba mucho más poblada de lo que podemos ver actualmente. Y había una población, podríamos decir, cosmopolita, de distintos orígenes, ¿no?
Y a su vez, otra cuestión es que a través de las recetas y de las cuestiones que se van relevando, aparece claramente los orígenes, los aportes de los inmigrantes, que no basta con decir que eran de origen europeo, o de origen italiano, o de origen español, porque adentro del origen español o de origen italiano hay una multitud de lugares de procedencias. No es lo mismo un italiano de la Lombardía que un italiano de la Sicilia o de algún pueblo del meridional italiano, etc. ¿Me explico lo que digo? Entonces hay como una variedad, una riqueza impresionante, y también están, entre medio están los inmigrantes armenios, los inmigrantes sirio-libaneses, incluso los griegos, es decir, todo eso fue componiendo una multitud de gente, lo que le llamaban los turcos, que recorrían la campaña con las valijas llenas de cosas, y no eran turcos, eran en realidad sirio-libaneses, y traían sus tradiciones y también sus recetas y sus cosas. Pero también estaban todas las tradiciones de los africanos, ¿verdad? De los negros y de los negros esclavos y los que luego fueron liberados, etcétera, también trajeron lo suyo, pero cuando hablamos de los africanos tampoco podemos decir es un aporte el africano, es una multitud de aportes culturales, de distintas etnias del África, sí, pero de muy distinto origen. Y también los aportes indígenas, que también son una multitud, guaraníes y otros tantos, y si vemos en algunos detalles, no sé si tendré tiempo de leer todo, se nota cómo hay como tradiciones que las podemos conectar hasta con elementos que aparecen en la obra de Franz Boas o de Lévi-Strauss, que las registraron en América del Norte, pero que se trasladan como tradiciones, ¿no? No sé si me están siguiendo, es como un pensamiento muy etnológico el que estoy planteando. Uso la figura del médico Butón y de las cosas que recogió para hacer estas reflexiones, lo que fueron los aportes culturales, la diversidad cultural con la que él se encontró más allá de la Facultad de Medicina que le dio el conocimiento, ¿verdad? Bien, y entonces no podemos hablar de esencias culturales, no podemos decir esto es indígena, esto es africano, esto es italiano. No, adentro de cada uno hay una multitud de cuestiones. Y lo otro interesante es que los conocimientos medicinales, las recetas preventivas o curativas, constituyen universales de la cultura, en el sentido que toda sociedad las ha producido en todo tiempo y lugar. Entonces, mirar qué había en la campaña en Uruguay en ese momento es una forma de ver qué se producía en ese tiempo y en ese lugar. Bien. Bueno, por esto paso. Sigamos adelante. Hay otro concepto que es interesante ver a través de lo que aparece en las notas de Butón, es el concepto de bricolage, que aparece en la obra de Lévi-Strauss, ¿verdad? Cuando dice que los indígenas eran como bricoleurs. ¿Qué quiere decir bricolage y qué quiere decir bricolage? Quiere decir, esto es un término, por supuesto, que no es indígena, sino que es una adaptación. Quiere decir, bricolar es aquel que utiliza partes de una cosa, partes de otra, y compone una tercera. O sea, produce algo diferente de lo que partió. ¿Me explico? Y en eso consisten las recetas. Ahora enseguida vamos a ver una. ¿A qué me refiero con esto del bricolage? Volví al anterior, por favor. Anterior. Acá. Entonces,
Esto es un ejemplo de bricolage simple. Transcribo a continuación un apunte tomado por Button sobre tratamiento sorprendente y que condensa expresivamente lo que conceptualmente estoy vinculando al planteo de Lévi-Strauss. Dice Button: muerte aparente de los recién nacidos. La receta que él recomienda es, que él recogió, es introducir el pico de una gallina viva en el ano de la criatura. Entonces la criatura respira y llora. Esto es lo que anotó Button, página 390. Mi reflexión: no puedo dejar de vincular este tratamiento, puro bricolage popular, ante la desesperación de perder la vida de un recién nacido, con la reciente difusión de un invento ingenioso de médico anestesista argentino, quien entendió que el síndrome de la llamada muerte súbita del lactante se podía prevenir colocando un dispositivo, una especie de guante, que sirve para monitorear al niño mientras duerme, y lo hace reaccionar con una leve descarga si baja el nivel de oxígeno en la sangre o frecuencia cardíaca. En otras palabras, si baja o se detiene la frecuencia del ritmo respiratorio, la descarga provoca una reactivación mecánicamente. El procedimiento popular con un pico de gallina viva usaba principios semejantes, o sea, estimulación lo suficientemente molesta, aunque inofensiva, para provocar una reacción, para que el niño se mueva, llore, respire. Es decir, que el pensamiento salvaje por supuesto está entre comillas, salvaje quiere decir no domesticado, no fue a la Facultad de Medicina, el pensamiento salvaje que produce el bricolage haciendo una aproximación a priori improbable entre una gallina y la reanimación de un recién nacido que no respira, sigue un camino de asociaciones lógicas que en el mundo de la tecnología médica actual se resuelve de manera instrumental. La observación del fenómeno muerte súbita del lactante y su posible resolución, la que anotó Button y la que buscó un médico recientemente, tienen en común un recorrido semejante, primero a nivel del pensamiento y luego en la implementación de soluciones. Considero que esta aproximación es un hallazgo, nos proyecta pruebas de pensamiento humano creativo en épocas diferentes. Hay que agradecer la anotación de Button. ¿Seguimos? No sé si entendieron. Sí. ¿Sí? Cualquier cosa, si querés, te pueden ir haciendo preguntas. Bueno, no sé. Bueno, continuando con la lectura y selección en Profesora, Dime. no sé si dejamos para el final o podemos consultarle ahora. No sé qué hora es, yo No sé cómo prefieren. no llevo cuenta de la hora. Yo lo que no entendí, me permito preguntarle, yo lo que no capté fue si el doctor Button lo describía de una práctica que él había observado realizada así tradicionalmente o si era una práctica que él había definido. No, todo lo que él escribe, y por eso digo, él escribió lo que escuchó y lo que observó, no es lo que él practica. Él no iba como médico a buscar una gallina para hacer este procedimiento. Son procedimientos que él observó o que le fueron relatados en la campaña y de los cuales él toma nota. Perfecto. Sí, usted dijo que era descriptivo, tengo que disculparme. Dijo que era descriptivo y que no era propio de él. Correcto. Me quedó claro. ¿Quedó claro? Gracias, muy amable. Bien. ¿Puedo seguir? Sí. Bien, entonces, otros apuntes. Hay apuntes de tratamientos que impactan el inconsciente, como decimos cuando hacemos análisis de tipo simbólico en este tipo de temas, de tratamientos. Entonces, que serían como verdaderas creaciones de rituales curativos que resultan en una eficaz manipulación del inconsciente para llegar
a una mejoría del sistema integral, tomando psiquis y soma como una real unidad. ¿Puedo bajar acá? Ah. Bueno. Entonces hay como momentos en que se aproxima lo que Roberto Boutón nota con cosas que aparecen en libros de, como dije, de Franz Boas, o lo que dice David Copenhague en su libro del 2015, o lo que aparece en el médico y en el brujo y la magia, en el libro de Lévi-Strauss de Antropología Estructural. Es decir, son todos elementos. Cuando David Copenhague trabaja con Albert Bruce en el 2015, son tradiciones de los guayaquís, o sea, en lo que es hoy Venezuela, por esa zona. Boas era en América del Norte, es decir, son distintas tradiciones, pero voy a leer lo que Boutón anotó acá en la campaña del Uruguay, y dice que cuando hay un chamán, cura chupando la parte enferma, con fruición, previamente se ha puesto en la boca ya una piedrita o una espina o un hueso hasta un gusano. Después de chupar, escupe delante de los que le rodean dentro de su mano lo que llevaba previamente en la boca, cierra la mano, sopla el puño y tira lejos lo que todos vieron conjuntamente con la saliva, al tiempo que dice, allá irás mal. Eso es lo que anota Boutón. Algo muy semejante a lo que había anotado en ese famoso capítulo de Lévi-Strauss del brujo y su magia, donde también el brujo se ponía una espina en la boca, incluso la mezclaba con sangre y escupía, y eso era la prueba del mal. Son coincidencias no por azar, sino seguramente por costumbres que se van comunicando. Y acá lo que planteo es que el relato del accionar de un chamán criollo en notas de Boutón no deja de sorprender por riqueza de recursos, gestos, escenas, repeticiones que conforman un contexto curativo rodeando de otros elementos, actores y momentos al hecho más técnico de la succión del mal, y todo durante una secuencia, en este caso, en el siguiente ejemplo, de varios días que dura el tratamiento. Yo no sé, me parece que la hora se va muy rápido, ¿no? Capaz que les resumo esto y después tú podés enviarles el PowerPoint para que ellos lo lean. Bueno, lo que resumo es este tratamiento que hacía un chamán que él conoció, Boutón conoció, que se llamaba Don Pancho Cabrera. Y entonces es un tratamiento que le hace a un general, Don Melitón Muñoz, que tenía un vientre enorme, una enfermedad que tenía que ser tratado, tenía un vientre deforme. Entonces dice que correría el año 1895 cuando Don Melitón se puso en tratamiento con Don Pancho Cabrera. Y entonces lo llevó a su casa, y el tratamiento consistía en lo siguiente: antes de salir el sol, lo sentaban en una silla puesta sobre una mesa, al que tenía el vientre deforme. Don Pancho le chupaba el ombligo, luego, después, su hija Gertrudis, dice el detalle que tenía el índice rígido de la mano derecha, eso es un detalle interesante, digamos, le alcanzaba una ramita de olivo, y entonces después de chuparle el ombligo le hacía cruces con la ramita de olivo en el vientre, como que lo fuera castigando. Después lo bajaban, se subían al caballo y se iban por la cuchilla hasta un determinado lugar. Cuando Don Pancho paraba el caballo, se bajaban, plantaban la ramita de olivo
y regresaban a la casa hablando de otros temas, no hablaban de la enfermedad, y así durante varios días. Y dice el relato que cuando se fue después de esos días de tratamiento, Melitón iba mucho mejor, no se había curado del todo, pero por lo menos se le había bajado a la mitad el vientre. Entonces, bueno, ¿cómo se interpreta esto? Esto entra dentro de la interpretación que en la antropología trabajamos con el concepto de justamente manipulación del inconsciente, con toda esta serie de rituales, de tratamientos, en fin, toda esta secuencia de elementos que aparecen desde la ramita de olivo, en fin, el tener que alejarse de la casa a caballo, plantar el olivo, plantar el mal, dejarlo plantado en el suelo. Es decir, cada cosa tiene un impacto simbólico que es importante, ¿verdad? Y se trata de rituales curativos, que los propone don Pancho Cabrera, que era muy famoso. Pero hay una anotación interesante de Roberto Butón que deja entrever que no es, él tampoco es ingenuo, digamos, porque dice, por ejemplo, que él pagó el pato, porque don Pancho le quiso curar una picadura de alacrán, y en realidad le provocó una infección, porque le frotó la lastimadura con un papel con polvo de alacrán guardado, quién sabe de cuánto tiempo, y le provocó una infección. O sea, no todo lo que hacía don Pancho estaba bien y era creíble y todo era mágico, sino que hay que ver en qué circunstancias se producen estos impactos en el inconsciente y se puede hablar de esta manipulación. Bien. Bueno, no voy a seguir con estas cuestiones porque ustedes van a tener el PowerPoint, pero es interesante cómo también en el trabajo de Butón se registran estos sincretismos y tradiciones que incluyen hasta oraciones del mundo cristiano. O sea, para dar una idea de la variedad y la riqueza de elementos que aparecieron y que Butón los registró. Y por eso me interesa rescatar la obra esta de Butón, más allá de las anotaciones que hizo de la vida rural y del trabajo sobre el caballo, por ejemplo. Si leen el libro de Butón sobre la vida rural en Uruguay, el capítulo sobre el caballo es magistral. Sí. Bien. ¿Pasamos al otro? Sí, pasamos al otro. Bueno, simplemente decirles que Butón entonces falleció en 1940 y vivió 63 años. ¿Ah? Y era un citadino, digamos, que vivió, trabajó, recorrió la campaña y se interesó por todo lo que encontraba. El otro caso que también me interesó traer hoy es el caso de Francis Barby Davison. Ahí están las fechas. Nació en 1853 en Montevideo y murió en 1921 en Minas de Corral. Yo me baso en el libro de el doctor Antonio Túnez, que lo publicó en el 2019 sobre Francisco B. Davison. Ahí tienen, esta es la tapa del libro y ahí está la foto del doctor Davison. ¿Por qué es interesante y la aproximación con Butón me parece adecuada? Es porque Davison es no solo un citadino, digamos, nació en Uruguay, en Montevideo, sino que el padre, de origen inglés, lo manda a estudiar a Inglaterra, a los 12 años lo manda a Inglaterra.
y estudia medicina en Edimburgo, se recibe de médico en Edimburgo a los 29 años. Luego regresa a Uruguay y se va a trabajar inmediatamente a Minas de Corrales, que en esa época, ¿verdad? Ya estamos hablando de principios del siglo XX, era un lugar lleno de extranjeros, Minas de Corrales, Cuñapirú, el pueblo de Santa Ernestina que después desapareció, Zapucay, es decir, toda la zona estaba llena de inmigrantes extranjeros porque ahí estaban las minas de oro de Minas de Corrales. Y él fue como médico. Lo que sí te voy a pedir que pongas es una imagen donde aparece la Universidad de Edimburgo, de medicina en Edimburgo, donde él estudió. A ver, no sé, ahora no lo encuentro. Bien, seguimos. Entonces, ¿podés pasarlo? A la 32. A la 32. Davison tiene, bueno, ahí está, apareció la universidad donde él estudió, ¿verdad? En Edimburgo. Ahí tienen dos imágenes de la Universidad de Edimburgo, la Facultad de Medicina, y de ese escenario va a pasar casi sin transición al pueblo de Minas de Corrales. Pero no, tampoco se va a quedar a trabajar en el pueblo, sino que él va a recorrer, déjalo ahí en la casa, por favor, va a recorrer una amplia zona a caballo o también en el sulky, según los llamados y según las necesidades, porque entre medio, en 1886-87, no solo hubo el cólera, sino que hubo también una guerra, la guerra del Quebracho. Yo poco sé de eso, pero bueno, por la zona, y él estuvo muy implicado en eso, se quiso alistar para participar en la guerra, pero bueno, al final solo pudo trabajar como médico, y de hecho dicen las crónicas que se trajo a muchos heridos, se los trajo para su casa en Minas de Corrales para seguirlos tratando, y que en la casa había como un hospital de campaña. Esta imagen les muestra la primer casa de Davidson, que era sumamente modesta, ¿sí? Y la segunda imagen muestra la casa que le construyó el pueblo de Minas de Corrales en agradecimiento. Y lo interesante es que él no quiso aceptar el regalo ese tan grande de una casa, y entonces la gente de Minas de Corrales le armaron una especie de engaño, lo hicieron llamar desde lejos, él fue a atender ese llamado, y cuando volvió habían hecho toda la mudanza y él tenía que estar en la nueva casa. Pero antes tengo que decir que él se casó con una mujer que conoció seguramente estando en Inglaterra, que tenía una formación, era diplomada en enfermería, que era, la enfermería en ese momento venía directamente de la línea de Florence Nightingale, la famosísima iniciadora de la especialidad en enfermería. Entonces ella tenía una buena educación y una buena formación en enfermería, sobre todo en obstetricia. Y entonces se casó con Davidson y se instalaron allí y no se movieron más de ese lugar. Y ella lo acompañó en todo momento, iban a caballo a donde fuera, iban a atender a donde fuera, y se complementaban. Entonces hubo un periodo
que no está registrado porque tanto Davidson como Hannah, que se llamaba la esposa, Ana dicen algunos, Hannah está en otros documentos, no hicieron anotaciones como Button. Hubiera sido muy interesante que anotaran todos en fin, sus hallazgos o sus experiencias, pero no lo anotaron. Pero dejaron una impronta en el lugar que es importantísima. Hasta el día de hoy está el homenaje tanto a Davidson como médico en Minas de Corrales. La calle principal se llama Dr. Davidson, hay un busto en homenaje a él, y el hospital de Minas de Corrales se llama Anna Packer, en homenaje a la esposa, que era la enfermera que atendió a muchísima gente. Ella lo sobrevivió 10 años más y siguió siempre atendiendo gente de una manera sumamente desinteresada. Pero Davidson lo que va a agregar de interés a su trayectoria es que lo llaman médico filántropo, porque él cobraba una pensión de Inglaterra que la volcó toda a favor de la gente del lugar, porque cuando la mina dejó de producir, durante 4 años, él y la mujer mantuvieron gente y atendieron gente de forma gratuita, etc. O sea que el reconocimiento está también por ese lado. Entonces, hay un aspecto sobre esto. Yo decía por qué tienen un interés antropológico profundo esto de las curaciones, las recetas y todo lo que se puede recabar en la campaña profunda, es cómo aparecen rastros de distintos aportes culturales. Entonces, yo hago un supuesto, ¿verdad? Esto no tengo la prueba, pero es un supuesto, de que en la región de Minas de Corrales y alrededores tienen que haber todavía rastros de las cosas que enseñaron Davidson y Hannah Packer, porque ella daba clases a las mujeres, les enseñaba cómo tener a los hijos, cómo higienizarlos, cómo mantenerlos en buena salud, cómo no dejar que tuvieran infecciones umbilicales, por ejemplo, ¿verdad? Que era algo tan común. Y bueno, distintas recetas que estoy segura que tienen que haber persistido y que de pronto hoy se dice simplemente, bueno, acá se hace así, pero se hace así sin saber de dónde proviene esa enseñanza, es decir, cómo también en algunas cuestiones que se practican o que se saben, que se transmiten como saberes empíricos, hay a veces enseñanzas más de tipo médicas, como en este caso mezcladas, digamos, ¿no? Y me viene al caso una comparación etnográfica, digamos, interesante, que me la refirió una colega brasilera que trabajó con los indígenas Paumarí en el fondo del Amazonas, en estos años, no estoy hablando de la época de Davidson, estoy hablando de investigaciones contemporáneas, digamos 2015, 2016, esta colega iba a una aldea Paumarí y entonces me decía que los indígenas de la aldea tenían altas exigencias en cuanto a la atención de la salud. ¿Y por qué? ¿Cómo altas exigencias? Sí, porque en esa zona hubo una misión de enfermeras alemanas, de una misión de una religión alemana, no recuerdo exactamente cuál, pero que traían medicamentos, instrumental para la policlínica, directamente de Alemania. Desembarcaban con el pequeño avioncito, instalaban la policlínica, y se acostumbraron a la atención que les daban estas enfermeras alemanas. Y cuando se fueron y ellos tenían que recurrir a la policlínica brasilera, les parecía todo horrible, que no los trataban igual, que no tenían buenos medicamentos. Entonces,
Es interesante y seguro que ellos tenían incorporadas prácticas de atención, de higiene referida a la salud, que las habían heredado, digamos, de esta atención de las médicas alemanas. Es simplemente una comparación que estoy suponiendo con algo que si fuera a hacer una investigación en la zona de Minas de Corrales, buscaría ese tipo de rastros. Bien, bueno, los dejo por acá. Bueno, muy bien. No sé la hora cómo quedó. Estamos genial. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Sonia. Y ahora dejamos abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta a Sonia o algún comentario. Y bueno, Sonia con toda seguridad se los va a evacuar con todo el conocimiento que tiene de estos años. Fabricio Martínez. Fabricio. Hola, Fabricio. Silvana, yo no sé si tú tienes allí si tenés alguna pregunta o algo. No, por aquí no tengo ninguna pregunta. La Beatriz Gámez, ¿Alguien que quiere hacer estoy algún estudiando. comentario o hacerle alguna Te pregunta? escucho muy bajito, Silvana, no sé si el resto también. Acá hay alguien hablando. ¿Ahí me escuchás? Un poquito. Creo que Mario quiere hacer una consulta. Sí, ¿me oyen? ¿Me oyen? No se escucha, Mario. ¿Me oyen? Muy Muy bajito. poquito. Hable un poquito más cerca de... No, estuve revisando un poco materiales para poder intervenir. Mario, disculpe, no ¿Sí? se escucha. Bueno, yo ya activé el audio. Hola. Hola. Ahora mejor. Ahora Está me mejor. oyen. Bueno, quería hacer un comentario. Digo, estos médicos son de campaña, ¿verdad? Se desarrollaron en el territorio del interior, ¿no? No, como la medicina en ese momento se estaba explayando a través del Estado, como que ellos desarrollaron todas estas experiencias por fuera de la actividad estatal, sería, ¿no? ¿Me oyen? Sí. Sí. No, iba a lo que después se va la medicina a lo largo del siglo de 20, digamos, se va formando como un gran saber y un gran poder que regía sobre las costumbres de la vida cotidiana de la gente. Digo, no sé si concuerda un poco con el planteo antropológico, pero como se desarrolla en un tiempo y espacio determinado, quería decir que en la época de estos médicos estaba pasando eso, ¿no? Nada más, gracias. Sí, estos médicos trabajaron a fines y principios del siglo XX, eso es evidente. Y se manejaron con los elementos que tenían, pero no se convirtieron en chamanes ni nada por el estilo. Trabajaron con elementos de su conocimiento médico. Eso creo que quedó entendido. Nada más que en el caso de Butón, él va a registrar otros conocimientos que desde la antropología los tomo y me resultan sumamente interesantes, nada más. Pero trabajaron dentro de los marcos de la medicina de la época. De hecho, en el libro de Antonio Turnes, si lo consultan, está muy destacada el tema de la tesis de Davidson que defendió en Edimburgo sobre injertos, una tesis muy destacada. Entonces, digo, no es nada por fuera de la medicina. ¿Ah? Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Podría hablar?
Sí, sí, sí. Bueno, el doctor Davison fue mi tío bisabuelo. ¡Ay, qué lindo! Sí, soy Qué Priscila Davison. lindo. No había Este, visto el nombre, Priscila Davidson. Mucho sí, gusto. soy Sí. médico también. Les comento Ajá. que lo que usted dice, Sonia, es así tal cual usted lo dice. Muchas personas se han acercado a mí con recuerdos tanto de Ana, que a la gente en Minas de Corrales le decía Misia Ana, por Miss Sí, A, es Misia Ana, verdad. y de mi tío bisabuelo. Y tienen recuerdos muy cariñosos, de todo tipo, ya que ella no solamente los curaba, sino que también los educaba, enseñaba las primeras letras, a pesar de que ella era escocesa, igual que mi tío bisabuelo, que era de descendencia escocesa. Y creo que lo que usted plantea desde el punto de vista antropológico, que quizás yo no lo comprenda en su totalidad, pues yo provengo de la medicina y estoy cursando actualmente historia de la medicina, creo que sí que tiene usted razón de que ha quedado antropológicamente las enseñanzas de ellos en ese pueblo. Por lo menos el recuerdo cariñoso está. Sí, estamos de acuerdo. Mucho gusto, gracias. No, gracias a usted por haberlo elegido. Ay, quiero saludar a Yubanán. Ah, bueno. Ahí está. Háblale. Quiero saludar a algunos que conozco. ¿Qué tal, Sonia? Mucho gusto de escucharte. Yubarán, ¿sos tú? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, Bien, por gracias. suerte. Un poco encerrada, pero trabajando en las comisiones. Justamente sabes que estamos trabajando en la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico, y te voy a mandar el folleto para que los antropólogos jóvenes puedan concurrir, porque va a ser un congreso virtual. Empieza a mediados de septiembre y termina a mediados de octubre, pero en octubre tenemos un tema que me parece que podría tener mucho interés antropológico, que se va a procurar hablar sobre eutanasia. Y te voy a mandar justamente, te lo mando por mail después el folleto de la presentación. Es para personal de la salud, pero también para público de otras profesiones. Bueno, muchísimas gracias, un gusto, Yuba. Gracias a ustedes por permitirme participar. También saludo a Beatriz Gámez, que fue alumna en etnología, y saludo a Fabricia Martínez, que se doctoró a fines del año pasado. Hay una pregunta, Sonia. Sí. Muchas gracias, Sonia. Muy bueno. Bueno, gracias. Dice esta persona, ¿podría decirse que los hábitos humanos no tienen capacidad para asumir las acciones preventivas que se requieren para mantenerse a salvo de la pandemia? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta respuesta social? No sé si es una pregunta. Bueno, sí. A ver. ¿Y no puede hablar la persona? Sí, el señor o señora T. López quisiera hablar. ¿Quién es T. Sí, López? se escucha, se escucha. Ah, sí, se escucha bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Sabe que es una pregunta, porque en mi país hay una gran preocupación por el tema de las medidas que se implementan en cuanto a la prevención, para la prevención, ¿no? de la pandemia que nos está afectando a todos. Entonces, antropológicamente, yo quiero entender si existe la posibilidad de que algunas culturas humanas, algunos grupos sociales, no tengan la capacidad de entender el papel que deben asumir, la importancia de eso. Por ejemplo,
en algunos escritos he visto que se le ha implementado, por ejemplo, una medida para prevenir el ébola o cualquiera de esas pandemias que ha habido en África. Se le ha pedido que hiervan el agua, pero culturalmente algunas poblaciones rechazan el hervir el agua porque culturalmente asumen que el agua hervida no es adecuada o pierde algo, no sé. Y eso se identificó una tendencia grande en que, aunque se necesitaba hervir el agua para preservar la salud, no lo hacían. Entonces, haciendo una comparación, me pregunto si es que estamos también viviendo, o sea, porque la gente sale, se pega mucho del otro, no usa la mascarilla. O sea, hay algo que está ocurriendo que no deja que las personas cumplan con los requerimientos para poder prevenir la enfermedad. Entonces, quisiera saber si tienen alguna información que antropológicamente explique esto, y qué sé yo, que se pueda hacer un aporte para que los planes de salud hagan un trabajo sociocultural mayor en las poblaciones. Bien, tiene como varias partes lo que, en realidad lo que tú es un planteo, no es tanto una pregunta, porque es diferente encarar el problema. Si estamos hablando, salimos de lo que yo acabo de hablar y vamos al contexto actual, que es el contexto de la pandemia, etcétera. Entonces, es otro contexto. Entonces, si hablamos de lo que en tal o cual cultura se piensa al respecto de eso y no se asumen recomendaciones que se le dan, bueno, hay que verlo en ese contexto, qué significan las cosas que se rechazan y por qué se rechazan, etcétera. ¿Me explico? Eso es diferente de lo que se puede observar en un contexto urbano como es en Montevideo, donde este año hemos trabajado justamente con gente del programa de Antropología y Salud registrando comportamientos. Y una de las cuestiones que registramos es lo que yo llamé, todavía no publiqué el trabajo, pero bueno, les puedo adelantar esto, que registré modelos de comportamiento. Y uno de los modelos es el modelo de la desobediencia, ¿verdad? Se les da la indicación de decir, usen tapabocas todo el tiempo cuando van en ómnibus o qué sé yo, y siempre va a haber un grupo de desobedientes, digamos, entre comillas, que dicen, ¿para qué voy a ponerme eso? ¿De dónde sacaron esa idea? Siempre hay como un grupo de contestatarios, de recalcitrantes que van a estar en contra de lo que se les pide que hagan. Y registramos varias secuencias de comportamientos donde evidentemente hay una rebelión, un deseo de ir en contra de lo que se plantea, ¿verdad? Que no es tanto lo que dicen los médicos, sino lo que dicen los que están dirigiendo del Ministerio de Salud Pública, en fin, de las autoridades que están monitoreando y ordenando toda esta cuestión de convivencia con la pandemia. Entonces son como distintas cuestiones, no hay una sola forma de enfocar. ¿Alguna otra consulta o alguna otra? Y nos vamos. Y nos vamos. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerle nuevamente. Si no hay más preguntas, agradecerle nuevamente a Sonia por su tiempo, por este día que realmente es un poco feo y bueno, igual se atrevió a venir hasta el museo para compartir este momento. Decirles que el ciclo de charlas continúa y la semana que viene, el miércoles próximo, que es el 9 de septiembre, vamos a tener dos ponentes. Uno es Fabricio Martínez, que nos está acompañando. Sí.
que va a tratar sobre alcoholizado y encanicado, rescatar la persona entre trayectorias alcohólicas y tratamientos psiquiátricos desde un abordaje de antropología y salud. Y a posteriori, Gregorio Tabaquián, que nos hablará sobre etnomedicina y etnobotánica en poblaciones rurales del norte uruguayo. Estos dos ponentes participan en el programa de antropología y salud. Y bueno, y supongo que van a tener, por ejemplo, el de Gregorio Tabaquián, se me ocurre que va a tener muchos puntos en contacto un poco con lo que tú has planteado hoy, tal vez algunos, otros no. Y bueno, pero los invito entonces a acompañarnos. Esto te lo dejo, por si alguno lo quiere consultar. Muy bien, en este momento Sonia me está diciendo que va a dejar en el museo este libro, así que si alguien lo quiere consultar, está a las órdenes. Y también tú querías dejar el PowerPoint si alguien lo solicitaba. Si lo podéis enviar si alguien lo solicita. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos nuevamente, buenas noches, y nos vemos el próximo miércoles.